Bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que ha sido un día espectacular, completo. Disfruté muchísimo la cena del Señor hoy. Le escribí a mi papá, fue como volver el tiempo a 30 años atrás. Así como celebrábamos la cena en nuestra iglesia donde yo nací, la mesa en el medio, rodeando, cantando himnos que me encantan, que nos trae muchas cosas para reflexionar. Fue un tiempo hermoso, ¿no? Uno va a distintas iglesias, se adapta, pero es como que lo que uno nace y vivió de chico es como que queda ahí en algún lugar, ¿no? Y qué preciosa sencillez de alabar al Señor. Y bueno, y esta parte también, la alabanza, muy lindo. Yo siempre digo, está lindo que haya músicos, pero nunca tenemos que olvidar que el grupo de alabanza, ¿quién es? Somos la iglesia, ¿no? Gracias a Dios por los hermanos que tienen talento, aunque sean hijos de constructor, no importa, y lo ponen al servicio de la iglesia. Pero yo siempre les digo, yo digo esto con toda libertad porque yo también participo de la alabanza a veces, de la música, pero veo una tendencia en las iglesias como que todo se centra a veces demasiado. Hay iglesias, cuando estuvimos en Brasil me llamaba la atención que incluso pintan las paredes negro, bajan las luces. Todo pasa en el escenario. Y el grupo de alabanza es la iglesia, la congregación. Y a mí unas cosas que me gustó acá es que se escuchaba la música, se escuchaba fuerte, pero se escuchaban las voces. Y bueno, los animo a que sigan así. Felicitaciones a los músicos, la verdad que tocan muy bien y es precioso. Pero qué bueno saber que cuando nos reunimos como iglesia a alabar al Señor somos todos ese grupo de alabanza. Y Él se goza en ese sacrificio que le ofrecemos, frutos del labio que confiesan su nombre. Así que bueno, un día muy lindo y quería pensar con ustedes en el segundo aspecto. Habíamos hablado ayer del privilegio que es pertenecer a la familia de Dios y pensábamos que pertenecer a la familia de Dios no es algo exclusivo para nadie, es una invitación abierta para todos, para los que están cerca, para los que están lejos. A los que conocen mucho de la palabra, a los que quizás hace poco que conocen. La única condición, como dice un poquito más arriba en Efesios, es poner nuestra fe en Cristo. Y pensaba ahora mientras Aldo dirigía y exhortaba, a veces me pone un poco la piel de gallina pensar personas que han estado en nuestro medio por mucho tiempo, que han sido expuestas al Evangelio, que han escuchado lo que Jesús hizo con claridad y a través de la palabra, a través de las canciones, hoy en la Cena del Señor, y nunca dan ese paso de reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador. Hay un himno, ¿no?, que le gustan los himnos, que dice, te sientes casi, ¿no? Casi. Y al final dice una frase que a mí se me eriza la piel, que dice, ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Nosotros somos salvos cuando estamos en Cristo, no cerca de Cristo. Así que quiera Dios que al terminar este campamento, todos los que estamos acá podemos decir, yo soy un miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque soy bueno. No, porque confié en Cristo, creo en Él. ¡Qué bendición! Y dice nuestro pasaje en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar de la dependencia del Señor. Ayer hablamos de la pertenencia. Pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a la familia de Dios. Es un regalo, es por gracia. Pensábamos ayer que Dios como Padre busca y se agrada cuando nosotros somos hijos obedientes, pero para agradar a Dios solamente lo podemos hacer cuando dependemos de Él. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer.
Él da ese ejemplo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Todo pámpano que lleva fruto, el Padre lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero no hay fruto, no hay vida que agrade a Dios, que traiga gloria a Dios, si no es una vida que se vive en dependencia de Él. A mí siempre me gusta recordar una verdad que yo aprendí cuando era adolescente y la escuché muchas veces y me gusta repetirla. A veces los predicadores queremos decir cosas nuevas, ¿no? Y digo, mirá qué bueno, nunca había escuchado eso. A mí me pone nervioso cuando escucho algo que nunca había escuchado. Después de 40 años en la iglesia me pone nervioso. A mí me gusta escuchar cosas que ya escuché, pero que son verdades firmes y que son importantes, porque hay mucho viento de doctrina. No sé cómo ustedes vivieron la pandemia acá, pero algo que produjo la pandemia en Uruguay es que, claro, los hermanos no tenían a veces la posibilidad de congregarse ahí, aprendíamos bendito Internet, bendito YouTube, y ahí escuchamos predicadores de todo tipo. Y ahí algunos matetes, porque hay predicadores que son muy famosos y tienen algunas enseñanzas que son buenas, pero hay otras enseñanzas que no es lo que nosotros entendemos. Creo que algo que es muy importante entender, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que es un regalo de Dios, que no lo vamos a perder, ni lo tenemos que demostrar. Yo soy salvo porque creí en Cristo. Chao. Eso es lo que nosotros entendemos o llamamos la justificación, ¿no? A mí me enseñaron así, la salvación tiene 3 tiempos. ¿Cuántos escucharon esto alguna vez? ¿Escucharon, no? ¿Alguna vez? 3 tiempos. Hay un aspecto pasado de la salvación, que es lo que llamamos la justificación. Ahí Romanos es muy clarito, dice justificados pues por la fe. Tenemos paz. ¿Entendés que tenés paz cuando creíste? Que no tenés que estar toda la vida nervioso, seré. Hay algunos predicadores que están, examínate a ti mismo, si has creído. Y vos sos adolescente, luchás con cosas, sos más grande, tenés cierto aspecto en tu vida y decís, ¿será que soy, che? ¿Será que creí? No que creí. Bueno, me convierto de nuevo por la duda, ¿no? Entonces, examinate. Y está bien que nosotros tenemos que examinar nuestra vida, pero siempre digo esto a los chicos, si vos vas a buscar seguridad de salvación en tu vida, nunca la vas a encontrar, a no ser que seas un hipócrita. A no ser que vos digas, bueno, sí, voy a las reuniones, hago esto, leí todos los capítulos de hoy, entonces debo ser salvo. ¿Por qué? ¿O hay alguien acá que diga, no, ya soy tan santo que no necesito más la gracia de Dios? No, sos salvo si creíste en Cristo. Eso es una verdad, que no quita la otra verdad, que hay un segundo aspecto que la Biblia nos enseña, que es la santificación. Fuimos justificados por la fe, eso ya es pasado. En Cristo sos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya sos hijo de Dios. Pero eso es el comienzo de una nueva vida. Y nosotros somos llamados a una santificación, que es en el tiempo presente. A mí me enseñaban así, que en la justificación fuimos librados de la pena del pecado. Ya no hay condenación. Para mí ya no hay condenación, ya no hay. Fui librado de la pena del pecado. No hay ningún pecado que cuando esté en la presencia del Señor, el Señor me vaya a juzgar. No hay purgatorio. Ya está. Hemos sido hechos perfectos, una vez y para siempre, por el sacrificio de Cristo. Ahora, en el día a día, nosotros tenemos una lucha contra nuestra naturaleza. Y ustedes siguen leyendo Romanos después del capítulo 5, donde dice claramente que donde el pecado abundó, la gracia sobreabunda. Es decir, vos no te podés escapar más de la gracia. Y la gracia es tan descabellada, es tan loco ese concepto, que alguien puede decir, bueno, entonces yo puedo vivir pecando, total ya soy salvo. ¿Y saben lo que yo les digo? Sí. ¿Cómo? Sí. Vos podés ser un hijo de Dios y pecar de maneras que quizás un no creyente nunca pecó, o no pasó eso en la iglesia de Corintios. Dice, entre ustedes hay un pecado que ni siquiera afuera de la iglesia se conoce. Y ahí por eso viene el llamado a la santidad, por eso hay disciplina en la iglesia, para que esa persona reconozca, se arrepienta, vuelva a la comunión. Y Pablo dice
el tal es entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo. Ese creyente no se iba a ir al infierno, pero ese creyente iba a vivir otra vez esclavo del pecado, iba a sufrir destrucción. Entonces mi motivación para la santificación no es, capaz que si hago 3 pecados, capaz que Dios me saca la salvación, capaz que no, sos salvo. La motivación para la santificación es vivir una vida que traiga gloria al nombre de Dios. Y eso también es un fruto que nosotros tenemos por poner nuestros miembros al servicio de la justicia. Lean después, tranquilos, Romanos capítulo 6. Ustedes antes eran esclavos del pecado, ahora ya no sos más esclavo, ahora sos libre, como cantamos. Y en esa libertad vos podés decir, bueno, yo ahora, mis miembros, mi cuerpo, mis pensamientos, lo que soy, quiero ponerlo al servicio de Dios. Y cuando vos empezás esa vida de agradar a Dios con tu conducta, dice, ahí ustedes van a tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces vos podés comenzar a experimentar poco a poco en tu vida una libertad cada vez mayor del poder del pecado. Ya sos salvo de la pena del pecado, pero podés empezar a experimentar qué bendición que aquellas cosas que antes te ataban, hoy ya no te atan. ¿Gracias a quién? Al Señor. Qué bendición. Yo hablaba con Martín, me contaba un poquito su testimonio y cuántos hermanos conocemos que pueden testificar que a partir de que conocieron al Señor, viviendo en obediencia a Él, Dios les permite hoy vivir libres de un montón de cosas que antes los esclavizaban. Y ya no soy esclavo. ¡Qué bendición! Y hay un aspecto futuro, que es la glorificación, que hoy hablamos un poquito en la cena, que falta todavía la redención de nuestro cuerpo cuando seremos transformados a su imagen. Esa es la esperanza que tenemos. Y ahí seremos librados de la presencia del pecado. ¡Qué bendición va a ser cuando nuestro cuerpo sea totalmente transformado y ya no tengamos esa naturaleza, lo que la Biblia llama la carne, el viejo hombre, que todavía lucha en nuestro interior? Hay cosas que ya hemos vencido. Y yo a veces trato de imaginarme cómo será que el pecado no me tiente. No sé si imaginaron eso alguna vez. ¿El pecado es lindo o es feo? ¿Feo? Uno dice, si fuera feo nadie pecaría, ¿no? Ahí estábamos con las carreras a caballo, ¿verdad? Si, la gente que es porque hay algo lindo. Lo malo del pecado es que es lindo por fuera, es atractivo, pero es como ese anzuelo, ¿no? Que tiene la lombricita. Bueno, a mí no me gustan las lombrices, pero imagínate un chivito al pan, un choripán. Y vos te lo comés porque te gusta el chorizo al pan. Después tiene el anzuelo. El pescado no quiere el anzuelo, el pez. Quiere la lombriz. Bueno, así funciona el pecado. Engaña. Comienza en la mente. Nosotros vamos pensando, somos tentados por nuestra propia naturaleza y después cometemos el pecado y eso trae muerte, ¿no? Trae separación de Dios. Ahora, si yo le dijera acá, ¿a quién le gustaría, a ver los niños acá, espero no haya ninguno cruel acá, porque si no me sale mal el experimento, pero imagínate que hay un cachorrito chiquito, blanquito, todo, eso es cómo se mueven, ¿cómo se llama eso? Los caniche, ¿no? ¿A quién le gustaría agarrar un cuchillo, abrirle la panza y que caigan las tripas? ¿Quién le encantaría hacer eso? No levanten la mano, van a quedar pegados. ¿Qué sentís vos cuando te imaginás eso? ¿Le gustaría hacer eso? Te causa repulsión, no soportarías. Bueno, imagínate que vos tengas... ¿Y eso por qué? Porque tu naturaleza eso lo repele. Nadie te tiene que obligar a no hacer eso. Vos no lo querés hacer. Cuando Dios transforme nuestra naturaleza, vamos a ser hechos a imagen de Él. Vamos a tener la naturaleza de Él. Y no es que vamos a estar en el cielo, che, cómo me gustaría apostar a los caballitos y acá no hay caballo, ¿no? No, vos no vas a querer, porque vas a tener la naturaleza de Él y te va a causar placer vivir en santidad. Y ya hoy, en esta tierra, nosotros podemos experimentar el placer de vivir en santidad. Cuando un cristiano vence el pecado, normalmente, o yo no conozco a nadie que diga, che, qué horrible, pensar que podría estar ahí revolcado en él. No, gracias a Dios que me libraste. Y esa es tu nueva naturaleza, ese es el espíritu. Eso es lo que la Biblia llama el fruto del espíritu,
ese amor, gozo, paz, paciencia, ese placer de vivir en santidad. ¿Pecamos los creyentes? Pecamos, pero normalmente el pecado nos produce tristeza, esa tristeza que nos lleva nuevamente a Dios, produce arrepentimiento. Por eso nosotros, cuando somos salvos, tenemos que seguir cuidando nuestra salvación, ocupados de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque capaz que Dios me condena. No, porque la salvación también es presente. Y vos tenés una lucha contra el pecado. Los adolescentes, los niños acá, van a ver cosas, van a ser invitados a cosas, van a sentirse atraídos a cosas que son mortales para la vida. Y que sin Dios, sin el Espíritu Santo en nuestros corazones, es prácticamente imposible. Yo diría, no, prácticamente no, es imposible vencer. Por eso Pablo en Romanos habla de la ley del Espíritu, que es lo que vence el pecado. No son las reglas, no es la religión, como decían, no, la religión no me lo permite, no. Eso no funciona. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no puedes acá, no puedes ir allá, no vaya al estadio, no vaya al cine. Los que son más, que tienen alguna cana, saben que algunos fuimos así, educados. No, al cine, pecado. No, el estadio, no. Tal cosa, no. Todo era no. Pero eso no funciona tanto. Si el Espíritu no obra en nosotros, no hay ese vencer el pecado. ¿Y cuántos conocemos que se aguantaron un tiempo y cuando quisimos acordar, estaban ahí? Porque estaban como sostenidos solamente por reglas, por sistema. Y Dios quiere obrar en nuestra vida. Entonces, la vida cristiana es una vida de dependencia de Dios. Dice acá que es en Cristo. Nunca nos olvidemos de eso. Tenemos que rendir, como me ponían los hermanos ahí en el tema, las riendas de nuestra vida a Él. Y la dependencia de Dios implica reconocer que yo soy chico, que yo soy pequeño. ¿A quién le gusta eso? No nos gusta. El orgullo, allá en Berea, a los chicos en el instituto le digo, chiquilines, lo que nos mata es el orgullo. 99%, por no decir 100% de los problemas que tenemos en nuestra vida es porque somos orgullosos. Siempre queremos defendernos, siempre queremos salir bien parados. Nos cuesta reconocer. Acá los que son matrimonios de hace tiempo, piensen en alguna discusión que hayan tenido, alguna vez capaz, algún problema, y rastreen y no van a ver si en el fondo lo que mata es el orgullo. Qué rápido se solucionarían a veces las cosas si fuéramos más humildes, si tomáramos más estima a mi hermano, si lo consideráramos más, si pidiéramos perdón cuando tenemos que pedir. Pero esa lucha de nuestro orgullo es lo que impide que nosotros podamos depender de Dios. La Biblia lo dice clarito, Pedro lo dice, Dios resiste a los soberbios. Entonces, cuando vos empezás a levantar el cogote, Dios te lo va a bajar. Una vez, hace mucho tiempo, esto lo compartí con muchos hermanos en muchos lugares porque me encanta pensarlo. No sé si es 100%, si es buena exégesis o no, acá los hermanos que estudian después me dirán, pero hay algunas frases que Pablo usa que a mí me hace pensar que él tuvo un progreso de entender, a medida que conocía al Señor, lo chico que él era. Y él lo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, dejo atrás, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Se nota que Pablo estaba en un progreso, pero no era un progreso de ser cada vez más grande, era un progreso de ser cada vez más chico. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo los poderosos se enseñorean, no será así entre vosotros, el que quiera ser el mayor va a ser el menor, el más chico. Y ahí él sacó la túnica, sirvió a los demás. Hay algunos pasajes que les invito a leer. El primero en Filipenses 3:4, que es un poco el testimonio de Pablo antes de conocer al Señor. En Filipenses 3:4, Pablo habla un poquito de lo que él era cuando se encontró con Cristo. Dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar, de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo acá está diciendo, si vos me preguntás cómo me sentía yo antes de conocer a Cristo, era el mejor de los mejores. En la sociedad de Pablo, hoy para nosotros los fariseos ya son los malos, ya sabemos, la escuelita dominical nos enseña, pero cuando Jesús estuvo y los primeros discípulos estaban, los fariseos eran los respetados. La gente los miraba y decía, wow, y Pablo era de todos los fariseos, podríamos decir, el mejor. Así él se encontró con Cristo. Ahora pasan los años y en el año, según busqué en un comentario, alrededor del 55 después de Cristo, Pablo escribe la carta a los Corintios. Y en 1 Corintios 15, él dice estas palabras. 1 Corintios 15, 9, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, y me gusta cómo Pablo siempre menciona, cuando habla de él mismo, siempre menciona la gracia de Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo acá pasa de ser el mejor de todos los fariseos a ser el peor, el más chico de los apóstoles. Es decir, soy el más chico, pero los apóstoles, ¿quiénes eran? Los grandes. Yo no sé si Pablo escribió esto con orgullo. Eso es algo anecdótico, no lo tomemos así literal. Pero yo a veces pienso, bueno, Pablo acá en Corintios 55 después de Cristo, él cuando habla de sí mismo dice, soy el más pequeño. Ya había bajado, ¿no?, en su proceso de humildad, pero de los apóstoles. Ahora, en el año 60 después de Cristo, él escribe esta carta que estamos estudiando a los Efesios, y en el versículo 8 del capítulo 3, dice, como Pablo habla de sí mismo, dice que fue hecho ministro, siervo de Dios, en el versículo 7, otra vez, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El más pequeño de todos los santos. A mí me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio. O sea que Pablo pasó de ser el mejor de lo mejor a ser el más chico de los grandes, pero ahora dice, soy el más pequeño de ¿quiénes? De todos los santos, de todos los hermanos. Él decía, bueno, hay muchos hermanos. ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia? Bueno, la verdad que pasaron 5 años y Pablo siguió conociendo al Señor y seguramente él decía, bueno, realmente yo no soy más que nadie. Y él, cuando escribe las cartas, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Eso no es una conducta políticamente correcta. No es disimular. Yo creo que Pablo realmente, cuando miraba a los hermanos, decía, este más honra que yo, este más honra que yo. Él, tanto que muchos lo despreciaban. Increíble. Hoy los hombres que salen en los carteles, en los afiches, les encanta llamarse apóstol, llamarse esto, profeta, arcángel. Ya parece que no hay más títulos. Es como lo académico, ¿viste? Antes era licenciado, estaba todo bien. Ahora tenés que hacer una maestría. Y después que haces una maestría, un doctorado. Y después un postdoctorado, parece que no terminas nunca de estudiar. ¿Hay alguien que está en esa acá? ¿Algún joven? Hace 50 años vos te recibías de algo y ya estaba bien, ¿no? Profesor, tranquilo. Ahora tenés que hacer máster, postmáster. Gracias a Dios yo ya estoy para, como la hermana acá, ¿no? Me queda poco. Pero qué triste cuando eso pasa en la iglesia. Buscar títulos, buscar salir en el afiche, ¿no? Pablo dice, soy el menos, el más pequeño de los santos. Ahora, hay otro versículo que es precioso, que está en 1 Timoteo 1. Según el comentario que miraba, está escrito en el 67, es decir, 7 años después. 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Y cuando dice el primero, lo que está diciendo es soy el peor. Pero fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es como que Dios eligió. Pablo entendió, decir, yo pensaba que era el mejor de todo. Después me di cuenta que era más chico de los apóstoles. Después me di cuenta que en realidad era en la iglesia el menor. Pero ahora me cae la ficha. Yo en realidad soy el peor de todos los pecadores. Y el Señor me usa a mí para que Dios pueda mostrar que, en palabras cortas, si Dios me perdona a mí, puede perdonar a cualquiera. Y a veces nosotros somos de mirar por arriba del hombro a personas y hasta poder mirar con desprecio a otros porque decimos, este es peor que yo. Querido, cuanto más vos te acerques a la santidad de Dios, cuanto más cerca estés de tu presencia, más te vas a dar cuenta de lo bajo, de lo perdido que estabas. Y no vas a poder mirar a nadie sintiéndote superior. Vas a decir, si la gracia de Cristo me alcanzó a mí, me perdona a mí, que soy tan horrible, tan pecador, Dios puede alcanzar a cualquiera. Y ahí va Pablo, chiquito. Ahora, parece que Pablo tenía esa tendencia de inflarse cada tanto. Por eso, ¿qué hizo Dios en su sabiduría? Dejó en él lo que él llama un aguijón en la carne. Los teólogos, los comentarios se dividen. Unos dicen que era una enfermedad en los ojos por algo que él escribe en Gálatas. Pero yo una vez vi una película, nuevamente, tomemos con pinzas, no sé si es buena exégesis, pero me gustó la idea. En esa película, que es la vida de Pablo, no es tan vieja, capaz que alguno la vio, él como que cada tanto recordaba las personas que él había perseguido y algunos matado. Yo no sé si ese era el aguijón en la carne de Pablo, pero creo que perfectamente puede ser. Primero porque ¿a quién le encanta recordarnos nuestro pasado? A Satanás. Mis pecados Él los perdonó, los echó en el fondo del mar, pero a Satanás le encanta. Cada tanto, sí, pero Alejandro, ¿vos vas a predicar? ¿Vos te olvidaste lo que vos hacías cuando tenías 13, 14, 15? ¿Ustedes saben cuántas veces yo pienso eso? Muchas veces. Y ahí lo que tengo que decir, Señor, bástame tú, gracias. Porque al Señor le encanta usar vasos frágiles. Pero a Satanás le encanta recordarte, no sos digno, no sos digno, no sos digno. Y hay historias en el Antiguo Testamento donde el diablo acusa a los siervos de Dios. Y Dios dice, yo a este lo purifiqué. Y si vos te acercás a la santidad de Dios, vos vas a sentir tu pecado, pero juntamente con eso, vos tenés que ir corriendo y refugiarte en la gracia de Dios. Y vos vas a servir a Dios no por lo bueno que sos, no por lo constante, no por tu currículum, sino por la gracia de Dios. Dios te puede usar. Él te purifica y Él te usa. Pero vos tenés que reconocer. Y Pablo le dice a Dios, sácame eso, por favor. 3 veces, sácame eso. Quizás eran esos recuerdos que en la noche, yo a veces me imagino Pablo yendo a predicar a una iglesia y sentado ahí en el auditorio, la hija de uno que él mató. Por allá el sobrino de uno que él metió en la cárcel. Yo digo, ¿cómo sería, no? Tanto que los creyentes hasta le tenían miedo. Bernabé tuvo que acompañarlo. Y Pablo, Señor, no me hagas recordar, pero el Señor es como que dice, yo esto no te lo voy a sacar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor conocía a Pablo y le dejó eso para que él, dice él, para que no me exalte sobremanera. Querido, cuidado con el orgullo, porque Dios no usa orgullosos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me encantó, esto lo digo de corazón, ver una iglesia donde los líderes son 2 más. Los ancianos de la iglesia, creo que hay otro, ¿no? En el mundo, en mucha de la cristiandad, eso no es así. Y la Biblia nos enseña que los líderes, los ancianos, hay que respetarlos, hay que honrarlos,
Jóvenes, hay que obedecerlos, otra charla para hablar de eso. Pero ellos están entre nosotros, no sobre nosotros, para acompañarnos, cuidarnos, velar por nuestra alma. Pero en muchos de los ambientes llamados cristianos hay personas que abusan y gobiernan al rebaño de Dios como si fuera una empresa. Y el Señor advirtió que esto iba a pasar. Y Pablo dijo, van a venir lobos. Así que, hermanos, congregación, oren, agradezcan, pidan por sus pastores, por los que se van a levantar, porque es una bendición tener hermanos que nos guíen de esa sencillez. Yo le mandaba una foto a Adrián, que es uno de los ancianos de mi iglesia. Ayer cuando estaban con los griegos le saqué foto, no se dieron cuenta. Le dije, mira, este es un anciano y este es el otro. Así. No, al contrario. Porque he ido a iglesias donde pasa el pastor y entra, parece que falta una alfombra roja y el agüita y todo, y cosas, espere, la silla, todo. Y yo digo, no soy juez, ¿no? Pero, queridos, no hay lugar para grandes en la obra de Dios. Somos siervos. Así que dependencia del Señor. Y un aspecto más que tiene que ver con la dependencia, no solamente es reconocer nuestra pequeñez, sino buscar permanentemente la guía de Dios, que es un tema que yo la verdad que lo pienso mucho, lo hablo, y no lo tengo 100% resuelto. Es decir, ¿para qué va a predicar? Bueno, les comparto lo que yo entiendo. Yo entiendo que Dios quiere guiar a sus hijos. El Salmo 32 es uno de los salmos que David escribe cuando él es perdonado. Dice, te haré entender el camino por el que debes andar. El Señor quiere guiar a su pueblo. Él quiere guiar a sus hijos. Ahora, yo creo que Dios quiere guiar a sus hijos de la misma manera que un padre quiere guiar a sus hijos. Y yo no me imagino guiar a mis hijos de una manera que le tenga que permanentemente decir todo exactamente lo que tiene que hacer. Acá hay padres de hijos grandes, ¿no? Imagínate el Fede, mamá, ¿qué me pongo ahora, hoy, no? ¿Me pongo campera, mamá? ¿O saquito? Mamá, ¿puedo comer un alfajor? Te llama de la facultad, mamá, ¿puedo comer un alfajor? Ya me comí uno, ¿puedo comer otro? Y no sé, como padre, ¿no? Hay, como decía ayer, hay una etapa donde uno cría a los hijos muy de cerquita, a veces con una chancletita a mano, a veces con alguna recompensa, pero uno espera que un hijo maduro no esté permanentemente preguntando cada paso, cada cosita, cada detalle. ¿Estamos de acuerdo en esto? El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Creo que el desafío del cristiano es depender de Dios, pero no de una manera marioneta, donde le digo a Dios, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Voy a trabajar o no? ¿Me puedo quedar? Señor, estoy cansado hoy, ayer, ¿puedo faltar? ¿No? Señor, ya comí un plato de fideo, ¿puedo comer otro? Pablo dice, todo me es lícito, pero lo que él quería era una dependencia del Señor, no en ese sentido de permanentemente, prácticamente pulsear, sino de comprender que Dios pone delante de nosotros un camino para que nosotros andemos. Y Él se agrada cuando yo voy entendiendo, decidiendo con su sabiduría. Por eso la Biblia dice que es como una lámpara a nuestros pies. Por eso tenemos libros como Proverbios que nos dan sabiduría ¿para qué? Para que yo elijo. Y es lindo cuando uno ve al hijo que no te pide permiso, no te pregunta cada 5 minutos y vos ves y decís, mirá qué decisión que tomó. Mirá lo que está haciendo. Es eso. Capaz que eligió ayer, alguien me comentaba, fue a trabajar al sur. ¿Y si iba al norte? Vos ibas a decir, qué horrible, esta hija me fracasó, le erró, yo quería que fuera al sur. No, yo creo que Dios pone delante de nosotros opciones. Y Dios dice, Alejandro, mirá, ¿querés servir a Dios en Brasil? Perfecto. ¿Querés servir en Uruguay? Perfecto. Servime. ¿No? Y creo que a veces nosotros buscamos la voluntad del Señor como si fuera algo que Él ya escribió y permanentemente miedo de errarle. Ay, no, ¿con quién me voy a casar? ¿Con Delia o con otra? Señor. Y a mí cuando era chico, acá capaz que me meto en terreno Pero ¿sabés lo que a mí me enseñaban? Me decían que Dios tenía preparada
una persona especial para mí y que yo tenía que descubrirla. Era como la raspadita, ¿no? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será la otra? Y yo la verdad, hoy yo estoy muy, muy agradecido por Delia, por el matrimonio, pero yo no creo que haya así una mujer predestinada de antes de la fundación del mundo. Creo que Dios, en su voluntad y por su gracia, si nosotros hacemos las cosas bien, puedes elegir a una o a otra por diferentes motivos, y de eso se trata. Porque, ¿sabes sobre todo la cosa por qué me pone nerviosa esta teología de la elección? Así. Porque muchos, cuando fracasan en su matrimonio y se separan, ¿sabes la excusa que ponen? No era esa, le erré. Vamos a raspar otra raspadita. No era esta. No, querido, la esposa que tenés, acá hay muchos casados, es esa, no te preocupes más. ¿Cómo llegaste a casarte? Bueno, ahora ya está. Ahora sé un buen marido y tenés que ser fiel, y bueno, todas esas cosas. No es charla de matrimonio. Pero Dios en su voluntad, Pablo dice, bueno, si hay una viuda que se case con tal que ¿qué? Que sea en el Señor. Y el Señor va a bendecir. Pero vos tenés que de corazón buscar su voluntad, buscar agradarle. El salmista oraba, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame a andar por tus sendas, no alejarme de tu voluntad. Pablo oraba por los creyentes específicamente para que pudieran discernir y entender la voluntad de Dios. Él pedía al Señor por eso. Y el Señor responde esas oraciones. Si vos querés de corazón conocer la voluntad del Señor y agradarle con tu vida, Él te va a guiar. Ahora, ¿de qué manera? Yo creo que hay varias cosas en la palabra que nos muestran que Dios muchas veces utiliza circunstancias. Yo no soy místico. Hay algunos que dicen, bueno, Señor, bueno, está la historia de Gedeón, ¿no? Bueno, si llueve o queda mojada. Hay algunos que dicen, bueno, Señor, si es ella, que venga de vestido a cuadritos. Ahí espera, dice, uy, vino de vestido a cuadritos, chau. Era ella nunca se enteró, ¿no? Yo conozco una historia así de verdad, después se las cuento en el fogón, de una chica que estaba convencida que era él porque hizo una oración de este tipo y como pasó eso, chau, qué desilusión. Entonces, podemos orar y Dios usa las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo entendía que había ciertas circunstancias que Dios permitía y él se gozaba. Por ejemplo, ¿a quién le gusta estar preso? Nadie. Pablo entendió que Dios, en su voluntad, permitió que él estuviera preso. Y cuando estuvo preso, él se alegró porque dijo, bueno, gracias que yo estoy preso, el Evangelio corre por otros lados, pudo escribir cartas que capaz que no escribía. Entonces él no se rebeló contra las circunstancias. Él dijo en Romanos, un pasaje que conocemos mucho, que todas las cosas, las circunstancias, ayudan a bien de aquellos que aman al Señor. Y a veces nosotros perdemos horas, meses, quizás años, renegando por circunstancias que no podemos cambiar. En vez de decir, bueno, Señor, si esta es mi circunstancia, enséñame a honrarte en esta circunstancia. Si me toca estar en la prisión, ayúdame a servirte en la prisión. Si te toca ser empleado en la construcción y trabajar 18 horas por día, decís, ay, si fuera un trabajo menos horas podría. No, el Señor permite eso, servirlo ahí. En la época que se escribió esto, había hermanos nuestros que eran esclavos. Ellos no tenían posibilidad de tomarse el sábado para ir al club bíblico o tomarse el domingo. ¿Y sabe lo que le dice Pablo? Honra a Dios siendo un buen siervo. Todo lo que hagas, vos servís, hacelo para Dios. Comés, hacelo para Dios. Bebés, hacelo para Dios. Ahora dice, si podés librarte, procúralo. No quiere decir tampoco que vamos a ser conformistas, pero sí podemos tener contentamiento, que no es lo mismo. Pero qué bueno es, ¿no? Cuando uno ve las circunstancias. Ayer hablamos con el hermano, ¿no? Jubilado, cambió la circunstancia. Otras posibilidades. Pero imagínate vivir, ¿cuánto trabajaste? ¿30 y pico de años? Enojado y decir, no puede ser, no puedo, hasta que me jubile. No, tenés que trabajar en nocturno. Bueno, serví a Dios ahí. Dios permite en su voluntad circunstancias y nos guía de esa manera. También Dios utiliza su espíritu en nuestros corazones. Y vamos a leer un versículo y vamos a terminar con ese, que está en Colosenses,
que es un versículo que también me encanta, porque creo que es muy práctico. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Depender de Él. Eso estamos hablando, depender del Señor. Ya soy de tu familia, pertenezco a tu familia, pero yo quiero agradarte. Y para agradarlo tenés que depender de Él, tenés que buscar su voluntad. Y acá este versículo me encanta porque habla de la iglesia. La iglesia es fundamental para que cada uno de nosotros pueda discernir la voluntad de Dios. Allá tenemos un dicho que decimos, en la obra del Señor no hay llanero solitario. A veces hay llaneros solitarios, pero probablemente no estén haciendo la obra de Dios. Dios obra a través de su iglesia. Mañana vamos a hablar más de eso. Y acá dice, la paz de Dios, versículo 15, Colosenses 3:15, gobierna en vuestros corazones. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo a veces cuando hablo con jóvenes, o a veces doy mensajes y hablo de este tema, me gusta enseñar esto que creo que nos transmite este versículo. Dios obra cuando oramos, ¿no? Eso está claro, oración, las circunstancias. Pero Dios obra poniendo muchas veces paz en nuestro corazón. A veces tenemos que tomar una decisión, no sabemos qué camino y oramos a decir, Señor, dame paz en esta decisión que tengo que tomar. Eso yo creo que es algo muy importante. El Señor, si estamos buscando sinceramente su voluntad, Dios te va a dar paz en una decisión que capaz que a los ojos de otros puede pasar media loquita. Una, por ejemplo, es cuando Dios te llama a salir a la obra. Yo no conozco ningún misionero que haya salido a la obra y todo el mundo le diga, ¡guau, qué bárbaro! Muchas veces te dicen, no, muchacho, ¿qué estás por hacer? ¿Estás loco? Bajar tu trabajo, bajar esto, bajar lo otro, no sé. Pero vos tenés esa paz, esa convicción. Ahora, otra cosa que tenemos que ser muy cuidadosos es que haya abundancia de palabra. Tenemos que empapar nuestra mente con la palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. Alimentate, que fluya, que corra, meditá en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche, meditarás en él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que en tu vida abunde la palabra. ¿Vos querés conocer la voluntad de Dios? Que en tu vida abunde la palabra. Tercero, que en tu vida abunden los consejos. Dice acá, enseñándoos y exhortándoos, ¿qué cosa? Unos a otros. No dice estudiando la Biblia solo en tu cuarto, 5, no. En la iglesia, hermanos que te quieren, hermanos que te conocen, frente a determinadas decisiones pueden aconsejarte, pueden exhortarte. Y yo conozco tantas historias, y seguramente ustedes también, y capaz que hasta lo experimentaste, decir, ojalá hubiera hecho caso. Porque Dios pone en nuestra vida hermanos, sabios, consejeros, que nos quieren, que nos advierten, y nosotros muchas veces por porfiado estamos yendo contra la voluntad del Señor. Así que vos sos joven, chico, chica, ¿querés conocer la voluntad del Señor? Orá, pedile a Dios que ponga su paz, pero alimentate de la palabra. Para los adolescentes es terrible, porque es tan difícil hoy desenchufar los cositos y sentarse un ratito a meditar la Biblia. A mí ya me cuesta mucho más que antes, no sé los hermanos acá. Es como que siempre estamos ahí como, el cerebro nos cambió. El silencio, la paz, sentarnos con la palabra en oración, cuesta. Y a los chicos, qué desafío. Pero no te cortes de los hermanos que te quieren, de los líderes de la iglesia, de los ancianos, de los hermanos que con su consejo también nos muestran el camino del Señor. Siempre me encanta ese pasaje en Hechos
Cuando Dios llama a Pablo y Bernabé, se destaca que había 5, y Dios dijo, apartadme a estos para la obra del Señor. A veces no, Dios me está llamando a la China. Ajá. El otro día un hermano que me venía a decir algo así, no era tan lejos, y yo le digo, qué bueno, gracias a Dios que tenés ese sentimiento. Le digo, ¿ya lo hablaste con los ancianos de tu iglesia? No. Le digo, bueno, ese es el primer paso, ¿no? Si Dios te llama a vos, seguramente Dios va a obrar y la iglesia lo va a ver. Y si la iglesia no ve, seguí orando, y seguí orando, y seguí orando. Porque Dios obra en su iglesia y nos guía también a través del consejo. Y por último, una pregunta muy difícil, que es, ¿lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué digo que esa pregunta es difícil? Porque es muy fácil y muy piadoso y muy bien visto decir, no, esto yo lo estoy haciendo para la gloria del Señor. Pero de corazón, sin hacerte trampa al solitario, ¿de verdad lo estás haciendo para eso? ¿No hay ningún motivo de orgullo? ¿No hay algo carnal en eso? No te hagas trampa al solitario. Ahora, si vos podés decir todas estas cosas, yo creo que uno puede conocer bastante con seguridad que Dios te está moviendo en un sentido, ¿no? Hermanos, tenemos que depender de Él. Es una bendición ser miembro de la familia de Dios. Pero un miembro de la familia de Dios que no depende del Señor es una enfermedad en la iglesia. Qué feo suena. Es un problema. ¿Qué pasa en un cuerpo cuando un miembro no depende de la cabeza? Es un problema. Y en la iglesia, cuando un creyente no depende de la cabeza, es un problema. ¿Ustedes saben cuánto se precisan para tener una iglesia disfrutable? Yo siempre, acá en Vereda les digo esto muchas veces. Yo muchas de las cosas que le digo a ustedes las repito 40 veces por año. Yo le digo, para tener un ambiente agradable y disfrutable de armonía, nos precisamos a todos. Para pudrirlo, uno alcanza. Es impresionante. Y una iglesia sana, una iglesia que es una bendición estar, para pudrirla se precisa uno. Qué tremendo. Por eso Pablo en Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. Y Satanás hace estragos. Y los estragos en las iglesias, muchas veces, cuando uno raspa, muchas veces, ¿saben por dónde comienza? Por un hermano, una hermana, que no dependió del Señor, que el orgullo le ganó y fue usado como instrumento para traer dolor, muchas veces división. Así que Dios nos guarde, que podemos estar contentos, agradecidos de ser parte de su familia, pero decir, bueno, yo quiero agradar a mi Padre. Y para agradar a mi Padre yo tengo que depender de Él. Tengo que entender que soy chico, que Él me puede usar por su gracia, pero que yo necesito buscar su voluntad. ¿Oramos? Señor, nuevamente te damos gracias por todo lo que hemos disfrutado hoy, Señor. Realmente llega la noche y miramos para atrás, repasamos el día. Señor, vemos tu fidelidad, como decía el salmista, cada mañana tu misericordia y a la noche tu fidelidad, Señor, porque realmente has sido bueno con nosotros, Señor. Nuestros corazones están gozosos de todo lo que hemos recibido, Señor, de las risas, la diversión, Señor, las comidas ricas, las charlas, los mates. Señor, pero en esta tarde, esta noche, queremos presentarnos delante de ti, Señor, para que tú puedas examinar nuestra vida, nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque muchos de los que estamos acá ya hemos creído en Él, somos salvos, somos miembros de tu familia. Señor, pero seguimos orando por si hay entre nosotros alguien que todavía no se entregó a Cristo, que todavía no reconoció que es un pecador y que necesita un Salvador. Que pueda entender, Señor, que tu Espíritu pueda convencerlo de pecado y que pueda realmente venir a Cristo sabiendo que en Él hay perdón para cualquiera, Señor.
Te damos gracias porque también tú quieres guiar nuestras vidas, Señor, que podamos agradarte. Señor, que podamos depender de ti. Perdónanos porque sabemos que muchas veces somos orgullosos. Señor, tú conoces nuestro corazón, no podemos ocultarte nada. Señor, perdónanos porque muchas veces somos egoístas, porque muchas veces nuestra carne nos gana. Señor, que podamos día a día volver cada vez a tu gracia. Señor, y confiar que tú nos quieres seguir usando, que podemos ser de bendición en tu iglesia y también podemos ser bendecidos por otros. Señor, líbranos de ser instrumentos de Satanás en medio de una congregación. Señor, líbranos de la ira, del enojo, del rencor, que no demos lugar al diablo, Señor, para que podamos realmente disfrutar de esta familia de la cual tú nos has hecho parte. Te alabamos, Señor, quedamos en tu presencia, lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.